Sofía Herrera era apenas una trabajadora de limpieza, pero en esa corte estaba cara a cara con el hombre responsable de haberle quitado todo lo que tenía. Mal sabía él que la mujer a la que intentaba aplastar guardaba una única frase, un arma silenciosa capaz de destruir su imperio. El aire en el tribunal era helado. La voz del doctor Ricardo Montero cortaba el silencio, cargada de un desprecio que todos podían sentir. Entonces, señora Herrera, usted, con su vasta experiencia en limpiar pisos, ¿pretende que este jurado crea que su opinión sobre ingeniería estructural es relevante? No esperó una respuesta. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro y soltó una carcajada corta y afilada. Un sonido diseñado para humillar. En el público, algunas risas contenidas siguieron a la suya como un eco venenoso. Sofía sintió el calor de la vergüenza subir por su rostro. Sus manos, encallecidas por el trabajo duro, se aferraban a la madera del estrado de los testigos con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Miraba hacia abajo, a sus propios zapatos gastados, incapaz de enfrentar las miradas que la juzgaban. El silencio que siguió a la risa era denso, pesado, un monumento a su humillación. Fue entonces cuando el doctor Montero decidió dar el golpe final. Se giró dándole la espalda, un gesto de completo descarte, y se dirigió al juez. Su voz era falsamente pulcra. Señoría, con el debido respeto, la testigo está claramente alterada y confundida. Insistir en esto es un espectáculo innecesario y una pérdida de tiempo para esta corte. Pero al intentar borrarla, él encendió algo dentro de ella. La barbilla de Sofía se elevó lentamente. El temblor de sus manos se detuvo. Sus ojos, antes bajos y asustados, ahora miraban la espalda del abogado con una intensidad fría y cortante. El miedo se había acabado. La espalda ancha del doctor Montero, cubierta por un traje caro y arrogante, fue el gatillo. La imagen la transportó a 7 meses atrás, a una noche que olía a polvo, a miedo y a concreto quebrado. Una nube de polvo y gritos flotaba sobre lo que antes era la Torre 3 del conjunto residencial Las Lomas. Las sirenas aullaban a lo lejos, pero para Sofía, el único sonido en el mundo era el latido desesperado de su propio corazón mientras gritaba el nombre de su hijo. «Mateo, ¿dónde estás, mi niño? ¡Mateo!». Lo encontró cerca de los escombros de lo que debía ser el parque de juegos. Una manita frágil y polvorienta saliendo de debajo de una placa de yeso. El rostro de su niño, cubierto por un hollín gris. Los ojos desorbitados de terror antes de cerrarse, exhaustos de dolor. Aquel momento se partió en 1000 pedazos dentro de ella, y cada esquirla todavía la cortaba. Días antes de la tragedia, ella estaba de rodillas, limpiando el piso de mármol de la lujosa oficina de la constructora. Un lugar silencioso, frío, donde ella era invisible. Recordaba vaciar la basura del señor Romero, el dueño de la empresa, y ver una foto de él con sus hijos sonrientes en una playa paradisíaca. No sintió envidia, solo una punzada extraña, un abismo que no entendía. Ella era la mujer que limpiaba su suciedad, que lustraba el suelo que pisaban, pero ellos jamás la veían. El siguiente recuerdo era el más nítido, el más sagrado, el pitido constante del monitor cardíaco en la habitación del hospital, el olor a antiséptico, Mateo, pequeño y frágil en la cama demasiado grande para él, una pierna suspendida, el brazo vendado. Sosteniendo su mano, sintiendo el débil calor de sus dedos, Sofía hizo un voto, no a Dios, no al universo, sino a él. En un susurro que era más fuerte que cualquier grito, dijo: «Te lo prometo, mi amor. Mamá va a hacer que paguen por esto. Te lo prometo». Y ahora, de vuelta al presente, el tacto de la madera fría del estrado le recordaba el calor de la mano de su hijo. La promesa resonaba en su mente, más fuerte que la voz del abogado, más poderosa que el miedo.
El hombre que se reía de ella en el tribunal era la primera pieza del dominó, él solo que aún no lo sabía. Llegar a esa silla de testigo no fue fácil. Fue el último paso de una guerra silenciosa que Sofía libraba desde hacía meses. Una guerra que nadie veía. El deseo que la movía era simple, pero tan profundo como el océano. Justicia. No la justicia fría de los libros de derecho, ni un cheque con muchos ceros que comprara su silencio. Ella quería la justicia que venía con la verdad. Quería que los hombres de traje, dueños de la constructora Romero, miraran a las familias que destruyeron y admitieran su culpa. Quería que el nombre de su hijo, Mateo, se asociara a un cambio, para que ningún otro edificio construido a las prisas, con material de segunda, se derrumbara sobre los sueños de un niño. Ese deseo se convirtió en el aire que respiraba. En las reuniones improvisadas en la iglesia del barrio, con otras madres que lloraban abrazadas a fotos y recuerdos, Sofía se convirtió en un faro improbable. Ellas veían en ella, la mujer que había estado adentro, la única oportunidad de que sus voces fueran escuchadas. Y Sofía, cargando el peso de la esperanza de todos, prometió que no se detendría. Pero cada paso hacia la verdad era como caminar contra una avalancha. El primer obstáculo fue el propio sistema. Su abogado, Javier, un joven defensor público con más casos que horas en el día, fue honesto desde el principio. En su oficina pequeña y abarrotada de expedientes, hojeó el informe oficial. «Sofía, yo le creo», dijo con los ojos cansados, «pero lo están llamando fatalidad geológica, un deslizamiento impredecible. La constructora Romero tiene un equipo de 10 abogados, liderado por Ricardo Montero, conocido por no haber perdido nunca un caso corporativo. Tienen peritos, ingenieros, geólogos. Nosotros tenemos su testimonio». Suspiró, empujando una pila de papeles. «Están ofreciendo un acuerdo. Es poco, es casi un insulto, pero es seguro. Si vamos a juicio, Montero la va a destruir en ese tribunal». La oferta llegó 2 semanas después. No fue Montero quien apareció, sino uno de sus subordinados, un joven de sonrisa ensayada y zapatos brillantes. La encontró en la cafetería del hospital, mientras Sofía tomaba un café aguado entre las sesiones de fisioterapia de Mateo. El hombre colocó una carpeta de cuero sobre la mesa. El valor ofrecido no pagaría ni la mitad de los futuros costos médicos de su hijo. A cambio, ella firmaría un documento de finiquito total, desistiendo de cualquier proceso, asumiendo que la empresa no tenía culpa de nada. «Es un gesto de buena voluntad de la empresa, señor Herrera», dijo el abogado con voz mansa. «Considerando su situación, es la elección inteligente. Piense en su hijo». La mención de Mateo, usada como un arma, encendió una furia fría en Sofía. Empujó la carpeta de vuelta. «Mi hijo es la razón por la cual no voy a firmar esto. Dígale a su jefe que lo veo en el tribunal». La negativa transformó la condescendencia en amenaza. La guerra dejó de ser solo en los papeles y pasó a su vida. Una semana después, su jefe en la empresa de limpieza la llamó. Parecía nervioso. No podía mirarla a los ojos. Dijo que la constructora Romero, una de sus mayores clientes, había hecho observaciones sobre su servicio y que lamentablemente tendría que despedirla. Sofía fue despedida. De repente estaba sin ingresos, con un hijo que cuidar y una montaña de cuentas médicas. Noches después, un auto oscuro, con vidrios polarizados, comenzó a detenerse al otro lado de la calle de su casa, quedándose allí por horas, sin que nadie saliera. El teléfono sonaba de madrugada, y cuando contestaba, oía solo el sonido de una respiración del otro lado, antes de que la línea se cortara. No necesitaban decir nada. El mensaje era claro: ríndete. El miedo era un compañero constante. Se sentaba a su lado en las largas noches en el hospital, susurrando en su oído. La duda era su veneno.
¿Será que Javier tenía razón? ¿Estaba siendo tonta, egoísta? Estaba arrastrando el nombre de su hijo a una pelea que no podía ganar, sacrificando la seguridad financiera que el acuerdo, por pequeño que fuera, podría traer. Hubo una noche en que, mirando la última cuenta del hospital, casi tomó el teléfono para llamar al defensor público y decirle que aceptaba. La desesperación era una soga en su cuello, pero entonces su mirada cayó sobre Mateo durmiendo en la cama. Incluso dormido, su rostro era un retrato de resiliencia. Él luchaba cada día para mover un dedo, para dar un paso. ¿Cómo podría ella no luchar por él? La imagen de la sonrisa arrogante de Ricardo Montero vino a su mente junto con el rostro impasible del señor Romero. La injusticia de la situación era tan grande, tan monstruosa, que superó el miedo. La promesa que le había hecho a su hijo no era una elección, era su única razón de existir, y fue con esa certeza, forjada en el fuego del miedo y la pérdida, que se sentó en esa silla, miró al abogado que se reía de ella, y se preparó para la batalla final. Había perdido el trabajo, la paz, la seguridad. Ya no tenía nada que perder, y eso la convertía en la mujer más peligrosa de aquel tribunal. El fuego que ardía en los ojos de Sofía encontró una muralla de hielo. El doctor. Ricardo Montero se giró, caminó lentamente de vuelta al centro de la sala, y el aire de burla fue reemplazado por una precisión quirúrgica y cruel. Era un depredador en su hábitat natural, y Sofía era la presa expuesta bajo los reflectores. Comenzó con una calma engañosa, la voz baja y casi paternal. Señora Herrera, vamos a intentar aclarar algunos puntos para el jurado. Usted nos dijo que su profesión era empleada de limpieza, un trabajo honorable sin duda. Exige atención, diligencia. Hizo una pausa, dejando que la falsa gentileza flotara en el aire antes de asestar el primer golpe. Pero usted estará de acuerdo en que no le confiere ninguna especialización en construcción civil, ¿correcto? ¿Usted nunca estudió ingeniería o arquitectura? No, señor, respondió Sofía, la voz apenas un susurro. Por supuesto que no, continuó Montero, como si le estuviera explicando lo obvio a una niña. Entonces, cuando usted afirma en su declaración inicial que veía grietas preocupantes en las paredes del garaje, ¿en qué base hizo esa evaluación? ¿Sabe usted la diferencia entre una fisura superficial por retracción del revoque y una grieta estructural causada por un asentamiento diferencial del suelo? El silencio de Sofía fue la respuesta que él quería. Las palabras técnicas eran como piedras arrojadas contra ella, diseñadas para confundirla, para hacerla parecer ignorante. No, entiendo. Para usted una grieta es una grieta, así como para un lego un dolor de cabeza puede ser solo un dolor de cabeza y no un aneurisma. Es por eso que escuchamos a los expertos, señora Herrera, y los expertos de la constructora, ingenieros de renombre, con décadas de experiencia, fueron unánimes en sus informes que la defensa presentó. La estructura era sólida. Lo que ocurrió fue, como ya se ha establecido, una fatalidad geológica. Se giró hacia el jurado con una mirada que decía: «Vean qué paciente soy explicando lo básico a esta mujer simple». Entonces, ¿qué parece más probable para ustedes, señores? ¿Que un equipo entero de los mejores ingenieros del país se equivocó en sus cálculos? ¿O que una empleada de limpieza sin ningún conocimiento técnico interpretó mal una simple fisura en la pared? No se detuvo ahí. El ataque se movió de su profesión a su mente, su memoria. Hablemos de lo que usted alega haber escuchado. Conversaciones, fragmentos de frases, en un entorno de oficina grande, tarde en la noche. Usted estaba cansada, imagino. Es un trabajo agotador. No estaba tan cansada, intentó defenderse Sofía. Ah, ¿no? Usted trabajaba en 2 empleos en ese entonces, ¿no es así? Cuidaba de su hijo durante el día, de la casa, y luego enfrentaba una doble jornada de limpieza. Una rutina brutal.
Y aún así, usted quiere que creamos que, mientras manejaba una aspiradora ruidosa o un carrito de limpieza, logró escuchar y memorizar con perfecta claridad conversaciones técnicas sobre las que no entendía nada. Caminó hasta la mesa de la fiscalía, tomó un documento. Su declaración dice que el señor Romero mencionó la palabra acelerar. ¿Está segura de que no dijo optimizar o reorganizar? ¿O tal vez usted estaba pensando en la lista del supermercado? Con todo respeto, señora Herrera, la mente humana es algo traicionero, especialmente bajo estrés y agotamiento. No es posible que su memoria, teñida por el dolor inimaginable de su pérdida, haya comenzado a crear conexiones, a llenar los espacios en blanco para encontrar un culpable, cualquier culpable, para aplacar un dolor que de otra manera sería insoportable. Ahora la pintaba no como una mentirosa, sino como una loca. Una figura trágica, digna de lástima, cuyas palabras eran fruto del delirio de una madre en duelo. Era una estrategia brillante y perversa, pues la desarmaba por completo. ¿Cómo podía probar que no estaba loca? ¿Cómo podía probar la solidez de sus propios recuerdos? Entonces pasó al golpe más bajo, el ataque a su carácter. Cambió el tono de nuevo, ahora sonando grave, como un padre decepcionado. Señora Herrera, hablemos de la propuesta que mi firma, representando a la constructora Romero, le hizo hace algunos meses. ¿La recuerda? Sofía tragó saliva. Sí, una propuesta que incluía la cobertura total y vitalicia de todos los tratamientos médicos de su hijo Mateo, además de una compensación financiera para que usted pudiera recuperarse, sin necesidad de trabajar durante años. Una propuesta hecha de corazón, por una empresa que, aún sin tener la culpa, se sensibilizó con su tragedia. ¿Recuerda haber rechazado esa propuesta? No se trataba del dinero, dijo ella con la voz entrecortada. ¡Ah!, exclamó Montero con una sorpresa teatral. No se trataba del dinero. Me alegra oír eso. Pero entonces me pregunto, ¿de qué se trata entonces? Porque al rechazar una ayuda garantizada y arrastrar a su familia a este circo mediático, usted puso el futuro de su hijo en riesgo, a menos que alguien la haya convencido de que el premio final, la olla de oro al final del arco iris de un proceso judicial, sería mucho mayor. ¿No fue eso, señor Herrera? ¿No fue la codicia la que habló más fuerte que la prudencia? ¿No está usted, de hecho, usando la tragedia de su propio hijo como un boleto de lotería? La acusación fue tan vil, tan monstruosa, que el aire se le escapó de los pulmones a Sofía. Lágrimas de pura rabia y humillación brotaron de sus ojos, y fue exactamente eso lo que Montero quería. Para el jurado, ella no lloraba por la injusticia, lloraba porque había sido expuesta. Él se acercó un paso más al estrado, la voz cayendo a un susurro venenoso que todos, sin embargo, pudieron oír. Eso es lo que está haciendo, ¿no es así? Apostando la estabilidad de su hijo en una historia fantasiosa, con la esperanza de un pago millonario. La dejó ahogarse en su propio silencio, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo había logrado. Había transformado a la víctima en villana, a la testigo en una mentirosa codiciosa y desequilibrada. Se giró hacia el juez. El trabajo concluido. Señoría, la defensa no tiene más preguntas. Creo que la motivación y la credibilidad de la testigo han sido debidamente esclarecidas. Caminó de regreso a su mesa, y al pasar junto a su cliente, el señor Romero se permitió una pequeña sonrisa de victoria. Luego miró una última vez a Sofía, una figura destruida, sollozando silenciosamente. Su mirada no tenía compasión, tenía solo el triunfo frío de quien aplasta a un insecto. El sonido de la risa de Ricardo Montero fue como un clavo en un ataúd. Para Sofía, en ese instante, la batalla estaba perdida. El peso del mundo, que había cargado sobre sus hombros durante tantos meses, finalmente la aplastó.
Las lágrimas que corrían por su rostro ya no eran de rabia, sino de una derrota profunda y desoladora. Veía los rostros del jurado. Algunos la miraban con lástima, lo que era casi peor que el desprecio. Otros desviaban la mirada, avergonzados por su dolor expuesto. Veía la sonrisa satisfecha en el rostro del señor Romero y el triunfo inquebrantable en los ojos de su abogado. Habían ganado. La había transformado exactamente en lo que él dijo que era: una figura patética, una madre desequilibrada, un chiste. La promesa que le hizo a Mateo ahora parecía una fantasía tonta. ¿Qué creía ella, una empleada de limpieza, que podría hacer contra dioses como aquellos? El zumbido en sus oídos ahogaba el sonido del tribunal. El juez carraspeó, listo para cerrar el capítulo. Aquel era el final. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión permanentemente cansada, se ajustó las gafas. Su voz era protocolaria, un simple trámite antes de despedirla. «La testigo puede retirarse», empezó a decir, pero por alguna formalidad se corrigió, dirigiéndose a ella una última vez. «¿Tiene algo más que añadir en su defensa, señora Herrera?» La pregunta fue hecha por costumbre, no por expectativa. Era una puerta cerrándose, y todos en la sala lo sabían. El silencio que siguió fue la confirmación. Sofía no respondió. Solo negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, el gesto final de rendición. Y fue en ese abismo, en ese vacío de esperanza, que una imagen surgió en su mente. No era la imagen de Mateo en el hospital, frágil y roto. Era Mateo un año antes, en su 7º cumpleaños. No tenían dinero para una fiesta, así que Sofía había hecho un pequeño pastel y comprado una sola vela. Cuando sopló, ella le preguntó cuál había sido su deseo. El niño, con la sinceridad brutal de los niños, no pidió un juguete o una bicicleta. La abrazó y dijo: «Mi deseo es que nunca más llores, mamá, porque tú eres la mujer más fuerte del mundo». El recuerdo fue como un rayo de luz en la oscuridad. La fuerza que su hijo veía en ella, la fuerza que ella misma había olvidado que poseía. Él no la veía como una empleada de limpieza, una pobrecita. La veía como una heroína. La promesa que le había hecho en su lecho de hospital no era sobre venganza o dinero, era sobre ser digna de la fe que su hijo tenía en ella. Al mismo tiempo, al otro lado de la sala, vio a Javier, su defensor público. Parecía tan derrotado como ella. Pero cuando sus ojos se encontraron, él hizo algo inesperado. No desvió la mirada. La miró fijamente y le dio un único y firme asentimiento con la cabeza. Fue un gesto minúsculo que nadie más notó, pero no era un gesto de compasión. Era un gesto de mando, una señal que decía: «Ahora, Sofía, lo que me contaste, díselo. Es la única oportunidad que tenemos». El recuerdo de su hijo le dio el motivo. El asentimiento de Javier le dio el permiso. La combinación de ambos fue la chispa que encontró el barril de pólvora. Algo cambió. La transformación fue lenta, casi imperceptible al principio, pero innegable. Primero, las lágrimas dejaron de correr. Sofía levantó la mano, no con la delicadeza de quien se seca una lágrima, sino con la aspereza de quien se limpia el sudor del rostro antes de volver a un trabajo pesado. Se pasó el dorso de la mano encallecida por las mejillas, un gesto práctico, definitivo. El llanto había cesado. Luego su postura cambió. La columna, antes encorvada por el peso de la humillación, se enderezó, vértebra por vértebra. Los hombros se echaron hacia atrás. Ya no parecía una víctima encogida, sino un centinela en su puesto. Respiró hondo, una inhalación larga y estable que pareció absorber todo el oxígeno y toda la duda de la sala. El juez, que ya se preparaba para golpear con el mazo, se detuvo, con la mano en el aire. El doctor Montero, que conversaba en voz baja con su cliente, sintió el cambio en la atmósfera y se giró, con el ceño fruncido por la irritación. El jurado, que se estaba revolviendo en sus asientos, se quedó inmóvil. El silencio ahora no era de vergüenza,
Era de una tensión eléctrica, de una expectativa repentina e inexplicable. Sofía levantó la barbilla. Sus ojos, antes ahogados en dolor, estaban ahora secos, claros y peligrosamente enfocados. No miró al abogado que la había humillado, no miró al jurado que la había juzgado. Miró directamente al juez, el único poder en esa sala que importaba. La voz del juez, cuando repitió la pregunta, había perdido el tono protocolario. Había una nota de curiosidad genuina en ella. «Señora Herrera, ¿usted tiene algo que decir?» La voz de Sofía, cuando finalmente salió, no era un susurro, no era un grito. Era calmada, controlada y resonaba con el peso de una verdad guardada por mucho tiempo. «Sí, señoría, lo tengo». Hizo una pausa, asegurándose de que tenía la atención de todos. Luego, se permitió una breve mirada en dirección a Ricardo Montero, que la observaba con una mezcla de confusión y desdén. Y dijo las palabras que cambiarían el curso de todo. «El doctor Montero tiene razón en una cosa». Un murmullo recorrió la sala. El abogado sonrió levemente, pensando que ella estaba a punto de retractarse, de admitir la derrota de una forma aún más patética. «Soy una empleada de limpieza», continuó Sofía, y cada sílaba fue dicha con un orgullo recién descubierto, transformando su insulto en una medalla de honor. «Mi trabajo, mi vida entera, ha sido limpiar la suciedad que las personas poderosas y demasiado ocupadas dejan atrás. No me notan, no me ven. Hablan frente a mí como si fuera un mueble, un fantasma. Olvidan que el fantasma tiene oídos». La sonrisa de Montero vaciló. Empezó a darse cuenta de que aquello no era una rendición, era un ataque. La sala del tribunal contuvo la respiración. La declaración de Sofía: «A veces uno encuentra cosas que han sido desechadas, pero que no debían serlo», flotó en el silencio como la premonición de una tormenta. Ricardo Montero, por primera vez, perdió la compostura. La alarma en sus ojos era visible. Se levantó abruptamente, la silla arrastrándose ruidosamente por el suelo. «Objeción, señoría. La testigo está claramente divagando, creando una narrativa fantasiosa para desviar el foco de sus contradicciones. Esto es irrelevante e inmaterial». Su voz, antes un arma de precisión, ahora era alta y un poco desesperada. Pero el juez no lo miró. Sus ojos estaban fijos en Sofía, y en ellos había una intensidad que no estaba allí antes. Levantó una mano, silenciando al abogado con un gesto. «Su objeción es denegada, doctor Montero. Siéntese». La orden fue seca, final. «Prosiga, señora Herrera». El permiso del juez fue la única autorización que Sofía necesitaba. Fue un martes, 3 semanas antes de que el edificio se cayera. Estaba haciendo la limpieza nocturna, como siempre. Era tarde. El piso de la dirección estaba vacío. La oficina del señor Romero era la última de mi ruta. Describía la escena con una claridad que transportó a todos a ese momento. Recuerdo el olor a café frío y el zumbido del aire acondicionado. Al lado de su escritorio había una de esas máquinas grandes que trituran papel. Tenía la luz roja de error parpadeando. Estaba atascada. Mi trabajo es dejar todo en orden, así que la desconecté y abrí el compartimento para ver qué había pasado. El detalle era tan mundano, tan específico de su profesión, que nadie dudó. Era la verdad. Unos trozos de papel, arrugados y medio rotos, se habían quedado atascados en las cuchillas. Los saqué con cuidado para no cortarme. Eran solo tiras de basura. Mi primer instinto fue arrugarlos todos y tirarlos en la bolsa que llevaba. Pero entonces vi una palabra en uno de los trozos más grandes. Una palabra escrita en mayúsculas con bolígrafo rojo. «Inseguro». Montero se movió en su silla, incómodo. El señor Romero a su lado estaba pálido como la cera. Sofía continuó, su voz firme como una roca. «No sé por qué. Fue un instinto, una mala sensación en la boca del estómago. Miré a los lados, al pasillo vacío, y en lugar de tirar esos trozos a la basura, los puse en el bolsillo de mi delantal. Los llevé a casa.
Esa noche, después de que Mateo se durmió, extendí esas tiras de papel en la mesa de mi cocina. Era un rompecabezas del infierno. Faltaban partes, pero junté lo que pude. La imagen de Sofía, bajo la tenue luz de su cocina, montando los fragmentos del destino de docenas de familias, era de una fuerza abrumadora. Yo no tengo estudios, señoría. Había palabras que no entendía. Tasa de cizallamiento, fatiga de varilla. Al día siguiente le pedí ayuda al hijo de mi vecina, que está en la secundaria. Él buscó las palabras para mí en la computadora. Hizo una pausa, y el silencio en el tribunal era absoluto. Nadie respiraba. Era una página de un informe, un dictamen técnico, y aunque faltaban trozos, las frases que estaban allí eran claras. Una de ellas decía, calidad del concreto en los pilares de soporte severamente comprometida. Otra decía, riesgo de colapso progresivo en caso de sismo o sobrecarga. Y al final de la página, la última frase que logré armar estaba subrayada 2 veces. Decía, recomendación urgente, clausura inmediata de la estructura para evaluación de riesgo. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Era la prueba. El arma del crimen que Montero había pasado meses diciendo que no existía. Pero Sofía aún no había terminado. Ese era el crimen de la empresa. Faltaba el crimen del abogado. Guardé ese papel, señoría. Se lo di a mi abogado, Javier. Él lo envió a peritaje, que confirmó que era compatible con los documentos de la constructora. Pero hay un detalle que no le conté a nadie, porque no había entendido su importancia hasta hoy. Hasta oír la voz del doctor Montero de nuevo. Hasta que me humilló y se rió de mí. Se giró en el banco, todo su cuerpo hacia el abogado. El cazador y la presa habían intercambiado lugares. Esa misma noche, doctor Montero, un poco antes de que yo encontrara los papeles en la trituradora, ¿usted recuerda dónde estaba? Ricardo Montero la miró, los ojos desorbitados de pánico. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Le voy a refrescar la memoria, dijo Sofía implacable. Usted estaba en la puerta de la oficina del señor Romero. Él estaba saliendo y usted estaba al teléfono frente a él. Y usted dijo una frase. Yo la oí. Estaba limpiando el pasillo y usted ni siquiera me vio. Usted dijo, con esa misma voz engreída que usó para llamarme mentirosa, quédate tranquilo. Yo mismo me aseguré de que el informe del primer perito fuera triturado. Nadie lo va a encontrar jamás. El único informe que existe oficialmente ahora es el nuestro, el que dice que el edificio era un palacio. Luego se giró de nuevo hacia el juez para dar el golpe de gracia. Su voz, ahora, era un trueno. Señoría, el doctor Montero me acusó durante 1 hora de no tener pruebas, de ser una oportunista, pero lo que él no sabía, lo que nunca podría haber imaginado, es que la empleada de limpieza que tanto desprecia no solo escuchó la orden de destruir la prueba, sino que encontró los pedazos en la basura, minutos después de que él se diera la vuelta, creyendo que su suciedad estaba limpia. Fue la detonación. Ricardo Montero saltó de su silla. «Protesto, esto es un absurdo, está mintiendo, es una venganza personal, esa mujer está loca». Sus gritos resonaron, la máscara de profesionalismo derritiéndose para revelar el rostro aterrorizado de un hombre culpable. El señor Romero le puso la mano en el brazo intentando contenerlo, pero era demasiado tarde. El pánico era una confesión. El juez golpeó el mazo, 1, 2, 3 veces. ¡Silencio! Su voz retumbó, superando los gritos de Montero. Y entonces hizo lo que nadie le había visto hacer jamás. Se puso de pie. Lenta, deliberadamente, se levantó de su silla, el máximo símbolo de su autoridad, y miró desde arriba la escena caótica. El acto de levantarse lo cambió todo. Ya no era un juicio, era un ajuste de cuentas. Sus ojos pasaron por Montero con un desprecio glacial. Se posaron en el pálido señor Romero, y finalmente se fijaron en Javier, el defensor público. «Doctor Javier,
La testigo mencionó un documento. Javier, que observaba todo atónito y maravillado, se levantó sosteniendo una carpeta. Sí, señoría. Los fragmentos del informe original están aquí, con el dictamen del perito que certifica su procedencia. El juez asintió. La decisión estaba tomada. Su voz era fría como el acero. Este juicio queda suspendido. Apuntó con el mazo en dirección a la mesa de la defensa. Alguaciles, los señores Ricardo Montero y Romero, quedan detenidos por esta corte. Están bajo investigación inmediata por perjurio, fraude procesal y supresión de pruebas. Nadie entra o sale del bufete de abogados Montero hasta que se realice un registro completo. El caos estalló. Reporteros corrieron, los oficiales se movieron y en medio de todo, Sofía Herrera permaneció sentada en silencio. La mujer que había entrado allí como una empleada de limpieza humillada, ahora observaba, desde el centro del huracán que ella misma había creado, la caída de los gigantes. La verdad no necesitó un traje caro, solo necesitó una voz. El golpe del mazo del juez fue el sonido que inició un terremoto. El caos que se apoderó del tribunal fue solo el primer temblor. Al salir del edificio, guiada por un Javier atónito que ahora la miraba con una admiración casi sagrada, Sofía fue recibida por un mar de micrófonos y flashes. Las preguntas venían de todos lados, una avalancha de voces curiosas. Señora Herrera, ¿cómo descubrió el fraude? ¿Teme represalias? ¿Qué tiene que decir a las otras familias? Ella no respondió. Simplemente se aferró al brazo de Javier mientras las otras madres y padres del residencial Las Lomas le abrían paso, abrazándola entre lágrimas de alivio y gratitud. En ese momento, en medio del caos, ella no era una heroína. Era solo una de ellos, la que por un capricho del destino tuvo la oportunidad de luchar. Su victoria era la victoria de todos. En los días y semanas que siguieron, la historia de Sofía Herrera, la empleada de limpieza que derribó un imperio, se extendió como el fuego. Su frase en el tribunal no solo destruyó la carrera de Ricardo Montero, implosionó una fortaleza de corrupción y arrogancia construida a lo largo de décadas. Los titulares contaban la historia en capítulos dramáticos. La prueba estaba en la basura. Empleada de limpieza revela esquema millonario. Licencia revocada. Ricardo Montero, el abogado invencible, enfrenta la cárcel. El registro en el bufete de abogados reveló no solo los archivos relacionados con el caso Las Lomas, sino una red de otros casos en los que se manipularon pruebas y se intimidó a testigos. El ingeniero Vargas, animado por el coraje de Sofía, buscó a la fiscalía y se convirtió en el testigo clave, detallando cómo había sido amenazado y coaccionado por Montero para desaparecer. El imperio del abogado se derrumbó. El que había construido su fama, destruyendo la vida de gente común en los tribunales, vio su propia vida ser desmantelada bajo el peso de sus propias mentiras. El señor Romero, en un intento desesperado por salvarse, llegó a un acuerdo de culpabilidad, entregando una red de empresarios y funcionarios corruptos. La caída de un edificio llevó a la demolición de todo un sistema de impunidad. Pero Sofía no siguió los detalles sórdidos de cerca. Su guerra había terminado en ese tribunal. No quería venganza, quería paz. Quería de vuelta el futuro que le habían robado. La indemnización que la constructora, ahora bajo una nueva dirección e intentando limpiar su nombre, fue obligada a pagar a todas las víctimas, fue sustancial. Pero para Sofía, el dinero nunca fue el premio. Era solo la herramienta que pagó por el mejor equipo de médicos y fisioterapeutas para Mateo. La herramienta que le permitió alquilar una pequeña casa con un patio, donde el sol entraba por la mañana. La herramienta que le dio el lujo más preciado de todos. Tiempo. Tiempo para sentarse junto a su hijo, no en una cama de hospital,
sino en una alfombra suave, ayudándolo en sus ejercicios diarios, celebrando cada pequeño progreso como si fuera la mayor victoria del mundo. 6 meses después del juicio, la escena que definía la vida de Sofía ya no era un tribunal frío, sino este patio soleado. Mateo, ahora con 9 años, se sostenía de unas barras de apoyo instaladas en el césped. Sudaba, con el rostro concentrado, mientras daba un paso, luego otro. Sus piernas todavía eran débiles, pero eran las piernas de un niño que estaba caminando. Al llegar al final de las barras, miró a su madre, con una sonrisa jadeante y triunfante. «Lo logré, mamá». «¿Viste?». Sofía, sentada en un banco de madera, aplaudió. Las lágrimas en sus ojos ahora eran de una felicidad tan pura que dolía. «Lo vi, mi amor. Siempre supe que lo lograrías». Javier, el joven defensor público, estaba allí, visitándolos no como abogado, sino como un amigo de la familia. Observaba la escena, maravillado. «Es un luchador», le dijo a Sofía. «Siempre lo ha sido», respondió ella, sus ojos nunca apartándose de su hijo. «Él era mi fuerza». Al final, la historia de Sofía Herrera no era sobre un abogado arrogante o una empresa corrupta. Era sobre la dignidad, sobre el valor de una persona que la sociedad había decidido que no valía nada. Ella demostró que la verdad no depende de la cuenta bancaria o del diploma en la pared de quien la dice. La justicia, a veces, se encuentra no en los gruesos libros de leyes, sino en los fragmentos de un informe tirado a la basura, en las palabras de una madre valiente. Sofía le enseñó a toda una ciudad, a un país, una lección que resonaría por mucho tiempo. La verdad no necesita un traje caro o un vocabulario complejo para ser poderosa. A veces solo necesita una única voz que, incluso temblando de miedo, se niega a ser silenciada. Y esa voz, por más humilde que sea, tiene la fuerza para sacudir los cimientos del mundo. La historia de Sofía Herrera es una prueba poderosa de que existe un héroe dormido dentro de cada persona común. Una fuerza que cuando es despertada por la injusticia tiene el poder de mover montañas. Su voz fue su única arma y el coraje fue su munición. Ella nos recuerda que no importa cuán pequeños o invisibles nos sintamos, nuestra verdad tiene un peso inmenso. Ahora queremos escuchar tu voz. Si el viaje de Sofía te conmovió, si crees en la fuerza de una persona que se niega a ser silenciada, comenta aquí abajo la palabra coraje. Vamos a transformar este espacio en un mural de fuerza, mostrando al mundo que las voces unidas jamás serán ignoradas. Cada comentario es un eco de la voz de Sofía, un recordatorio de que la lucha por la dignidad es de todos nosotros. ¿Conoces a alguien que está enfrentando una batalla difícil y necesita recordar el poder que tiene? ¿Alguien que se siente pequeño ante un gigante? Comparte este video. Sé la persona que lleva este mensaje de esperanza adelante. A veces, una historia como esta es el soplo de inspiración que necesitamos para seguir luchando un día más. Y, finalmente, si buscas más historias que fortalecen el alma y restauran la fe en la humanidad, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Aquí somos una comunidad que cree en el poder de las historias reales para transformar el mundo. Gracias por vernos y por ser parte de este viaje.